Shabbat Shalom familia, ¿cómo están ustedes? Todavía estamos gozándonos con lo que acaba de suceder en estas grandes convocaciones sagradas, las fiestas que acabamos de pasar. Pesach, Hamatzot y Habikurim. Contentos y agradecidos con el Eterno, y ahora estamos con la cuenta del Omer. Así que siempre estamos de fiesta con nuestro Padre amado. Bueno, pues hoy vamos a estudiar la parashá número 26, que se titula Shemini, que significa octavo, ¿sí? Así que, ¿estamos listos? Claro que sí. Vamos a orar antes de comenzar. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, pues siempre orando unos por otros, sabiendo que el Eterno tiene cuidado de todos nosotros y de ti que nos estás escuchando en esta hora. El Eterno especialmente tiene cuidado de ti. Así que es algo maravilloso que podamos tener la certeza de que Él nos ve, de que Él nos escucha. Y como le comenté a una hermana muy amada de Downey, California, el punto es si lo escuchamos nosotros. A veces estamos tan ofuscados y con tantos compromisos que los días se nos hacen tan cortos, o las cosas del diario vivir, que se nos pasan las horas y se nos escurre como el agua entre los dedos. Así que la mayoría de las veces no escuchamos al Eterno porque su voz es tan delicada, tan dulce, que a veces ni nos habla, solamente se manifiesta de una manera o de otra. Así que vamos a escuchar esta su palabra y vamos a ver cómo la vamos a aplicar en nuestra vida. Por lo general estamos estudiándola. Y hoy vamos a buscar la aplicación personal, que es lo que el Eterno nos habla a cada uno. Amén. Bueno, pues abramos todo nuestros sentidos, nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos, con un corazón circuncidado, listos para aprender. Que el Eterno añada más bendición a su bendición en tu vida y en tu familia, en tu trabajo, en tus emociones, en tu carácter, en lo que realizas, las obras de tus manos, a donde se encaminan tus pies, lo que discierne tu corazón en cuanto al camino del Eterno, y sobre tu cónyuge y tus hijos, tu familia entera, tu trabajo, tu negocio, tu levantar, tu acostar. Seas muy bendecido, como dice Devarim, capítulo 28, Deuteronomio. Amén, amén y amén. Gracias, Padre Eterno, por bendecirnos. Padre Eterno, le pedimos que sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de nuestros corazones delante de usted. Este es su templo, este es su lugar, este es su corazón. De usted es nuestra alma y espíritu y todo nuestro ser. Gracias por estar con cada uno de sus hijos. Gracias, mi amado. Omnipresente, omnisciente, omnipotente, soberano, Rey del universo. Amén y amén. Gracias, Padre. Bueno, hoy vamos a estar viendo, repito, la parashá
Número 26, Shemini o Shemini también. Este resumen de Shemini describe los eventos claves de esta paracha. Vamos a ver cuántos eventos clave hay en esta paracha. En el octavo día, en el octavo Shemini o Shemini octavo, en el octavo día, Aarón y sus hijos comenzaron su ministerio sacerdotal, que está mal traducido sacerdotal. En hebreo es su ministerio de Cohen en singular, y aquí está hablando de Aarón y sus hijos, entonces es plural. Su ministerio de Kohanim, de ministros del Eterno en el tabernáculo, marcando un nuevo comienzo. Sin embargo, 2 de sus hijos murieron, nos dice esta porción, porque ofrecieron un fuego extraño. Tenemos nosotros que ver al final de esta porción qué es un fuego extraño en lo personal. Aarón permaneció en silencio ante esta tragedia de que mueren sus hijos. Y más tarde el Eterno prohibió el alcohol para los Kohanim cuando sirvieran, sugiriendo que los hijos de Aarón habían estado ebrios. Así que en esta paracha vamos a ver todo lo que enfatiza los puntos que resaltan de esta porción. Agradecemos a nuestro Padre amado por la participación de sus siervas Elki Villanueva y Laurita Guerra, que tuvieron a bien y tienen a bien semana con semana estar grabando la lectura de cada porción. Que el Eterno las bendiga. Bueno, en el estudio de esta porción semanal, Shemini o Shemini o Shmini, S-H-M, Shmini, que significa octavo. Se refiere a lo donde empieza la lectura. Siempre donde se quedó el rollo, ahí va a continuar. Por eso siempre dice la primera palabra del rollo, donde se continúa semana tras semana esta lectura. Entonces dice la escritura que en el octavo día Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. En la semana anterior, en la paracha Tzav, T-Z-A-V, el Eterno instruyó a Moshe para que le ordenara a Aarón y a sus hijos cómo prepararse para sus deberes y sus derechos como Kohanim. Durante 7 días, Aarón y sus hijos se quedaron en la tienda de reunión como parte de su proceso de ordenación. Al octavo día, Moshe les pidió que comenzaran a presentar las ofrendas, que en hebreo son, en plural, korbanot, ofrendas, al Eterno. Y estas ofrendas se dieron como una especie de ceremonia de bienvenida para saludar o para recibir con toda la reverencia y respeto la llegada, imagínense, de la Shekinah de Elohim. Shekinah o Shekinah significa la gloria o la presencia divina. Así que todos estaban ya listos para darle la bienvenida a la gloria o a la presencia divina de nuestro Padre amado, todopoderoso, bendito es Él. Amén. En Levítico, en hebreo es Vayikra, capítulo 9, para los que gustan anotar, por favor, Vayikra, Levítico, capítulo 9, verso 6, dice, Moshe dijo, esto es lo que les ha ordenado hacer para la Kabot de el Eterno, su nombre impronunciable, aparezca entre ustedes.
Tomaron entonces 7 días completos de preparación antes de que pudieran comenzar esta nueva y santa función como Kohanim, que sirven al Eterno en el Mishkan. Mishkan es tabernáculo ambulante mientras estuvieron en el desierto, donde la gloria del Eterno vino a residir. El número 7 representa la finalización, como la creación del universo del Eterno. En 7 días creó todo lo que Él creó. El número 8 a menudo representa nuevos comienzos. En el 7º día, Elohim descansó y lo bendijo, declarándolo al Shabbat como un día sagrado de descanso. En el 8º día, el trabajo se reanudó una vez más, solo que esta vez los seres humanos comenzaron a administrar la creación del Eterno, cuidando y cultivando el jardín del Edén. El 8º día es, por lo tanto, un tipo de aniversario de la creación. Recordemos que 8 almas fueron salvadas durante el diluvio, la gran inundación. El 8º día entonces se considera un día de pacto, porque en este día cada niño varón judío debe ser puesto en pacto con el Eterno, nuestro Elohim Todopoderoso, a través del pacto de la circuncisión o, en hebreo, Brit Milá. Pacto, Brit Milá, el pacto de la circuncisión. David, hablando de 8 o de 8º, el rey David era el 8º hijo de Yisai y el primer gran rey de Israel, de cuyo linaje vendría posteriormente HaMashiach, el Mesías. Aleluya. También en el 8º día, el primer día de la semana, Yeshua se convirtió en Bikurim, primicia de todos los que resucitarán en el último día. Otros casos de 8 incluyen los siguientes. Por ejemplo, había 8 especias de incienso. Además, el Kohen Hagadol tenía 8 prendas de vestir. A menudo, los festivales de una semana de Pesaj, también 8. Pesaj y Sukkot, tabernáculos, reciben un 8º día adicional de celebración llamado Aharón Shel Pesaj. Repito, Aharón Shel Pesaj, o sea, el día final de Pesaj. Y también Shemini Atzeret, que significa 8º día de la asamblea en Sukkot. El comienzo del año. Al entrar en servicio activo en el Mishkan en el 8º día, no fue la única indicación de nuevos comienzos de esta parashá. La consagración de Aarón y sus hijos, así como el Mishkan del desierto, tuvo lugar exactamente un año después del éxodo de Egipto, en el mes de Aviv, posteriormente cambiado a mes de Nisan, bíblico, el primer mes, que es el comienzo de la primavera. Cuando la temporada de lluvias llega a su fin, los árboles frutales comienzan a florecer y los campos están cubiertos de flores silvestres. La palabra hebrea para primavera es Aviv.
Esta palabra se puede dividir en dos partes. Ab, que significa padre, Ib, que tiene una representación numérica de 12, por lo tanto, Aviv, primavera, es visto como el padre de los 12 meses del año. Pesach, que ocurre en este primer mes de Aviv, es el padre simbólico de las 12 tribus de Israel, como una nueva nación. Por lo tanto, todo el calendario hebreo tiene una conexión espiritual con la formación de las 12 tribus hebreas. Y el servicio de los Kohanim representa un nuevo comienzo para todo Israel. Es el comienzo de la sabiduría. Al octavo día, los preparativos para la gloriosa entrada del Elohim en el Mishkan, en el tabernáculo, habían terminado, y Aarón y sus hijos comenzaron su ministerio de Kohanim. Pero algo salió mal. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, perecieron en un abrir y cerrar de ojos, fueron devorados por el fuego consumidor de la ira del Eterno. Y si nos preguntamos por qué, la Torah dice que ofrecieron fuego extraño, un fuego extraño que Elohim no había ordenado. Y lo dice en Levítico, Vaikra, capítulo 10, verso 1 y 2. Pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y ofrecieron fuego extraño delante de Elohim, algo que el Eterno no les había ordenado hacer. Posterior a esto, fuego salió de la presencia del Eterno y los devoró, así que ellos murieron en la presencia, en la Shehinah. La palabra hebrea, Sará, lleva la connotación de ser extranjero u otro tipo. ¿Cuál fue la respuesta de Aarón a una tragedia familiar tan inquietante? El silencio. En Levítico 10:3 dice, Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Eterno dijo. Por medio de aquellos que están cerca de mí, yo seré dedicado como santo, y delante de todo el pueblo, yo seré glorificado. Aarón se mantuvo en silencio. Hay un dicho que dicen por ahí que el silencio es oro, y la respuesta de Aarón a esta tragedia es quizás un ejemplo de esto. En un momento de gran dolor, Aarón permaneció en silencio en lugar de hablar en una acusación furiosa contra el Todopoderoso. Sabemos que cuando pasamos por pruebas o situaciones muy dolorosas en la vida, o cuando la tragedia nos golpea de repente, ya sea enfermedad, ya sea un accidente, o incluso la separación de un ser querido, la muerte física, una de las mejores estrategias iniciales puede ser mantener la boca cerrada hasta que tengamos control sobre lo que diremos. El rey Salomón, con toda su sabiduría, escribió en Proverbios 17:28, hasta el necio, si permanece callado, es tenido por sabio. Aquel que mantiene su boca cerrada pasa por inteligente. También veamos esta verdad con los amigos de Job. Después de presenciar Job su terrible situación, simplemente se sentaron a su lado en silencio. Probablemente sea lo mejor, porque cuando finalmente abrieron la boca para hablar, surgieron acusaciones tontas.
Aunque no está claro la naturaleza exacta de Nadab y Abiú, el mandato de Elohim poco después de su muerte de Nadab y Abiú puede sugerir que entraron en la presencia o en la tienda de reunión en estado de embriaguez. Unos textos más tarde, en Vaikra 10, 8 y 9, dice: y habló Aarón diciendo: no bebas ningún vino ni otro licor que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en el Mishkan del testimonio, para que ustedes no mueran. Esto será un decreto permanente por todas sus generaciones. El alcohol puede entorpecer los sentidos y evitar que una persona distinga entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo limpio y lo inmundo. Una de las funciones específicas del sacerdocio, así como no es sabio beber y conducir, puede ser igualmente peligroso en un sentido espiritual, es beber y servir al Eterno. En cualquier caso, es evidente que estos hijos de Aarón fueron descuidados ante la santidad del Eterno. Algunos piensan que la ira de Elohim fue por ignorar su santidad y se limita al Elohim del Antiguo Testamento de la ley y la justicia. Piensan que bajo el Brit Hadashah o Nuevo Pacto estamos bajo la gracia y por lo tanto inmunes al juicio de Elohim. Pero sin embargo, el relato de Ananías y Zafira revela que esto es una falacia. Esta pareja del Nuevo Pacto trajo una ofrenda a los apóstoles en Jerusalén y mintieron al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, acerca de cuánto dinero recibieron por la venta de sus propiedades. Dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1 y 2. Pero había un hombre llamado Hanaía, quien con su mujer Shapira vendió alguna propiedad. A sabiendas de su mujer, se quedó con parte del dinero de la venta, a pesar de que trajo el resto a los emisarios. Aquí, por mentirle al Eterno, al Ruach HaKodesh, tanto Ananías como Zafira fueron asesinados. Hechos 5, del 4 al 11. El Eterno es misericordioso, es paciente, es compasivo, es lento para la ira, y no por eso debemos dar estas cualidades por sentado, ni probar al Eterno nuestro Elohim al tratar su santidad con descuido. El Eterno es igualmente justo y santo, y por esta razón se le llama un fuego consumidor en todo el Tanaj o Tanaj, Antiguo Testamento, y en el Brit Hadashah, Nuevo Pacto. Así que, mis amados, que todos caminemos en un saludable temor al Eterno que nos mantendrá en el camino angosto que conduce a la vida. Leamos Proverbios 9:10. El temor al Eterno es el principio de la sabiduría. El consejo de los Kedoshim es entendimiento. Y el conocer la Torá es el carácter de una mente sana. Amén. En el capítulo 9:6 dice: y Moshe dijo: esto es lo que Hashem ha mandado que hagáis, para que la gloria de Hashem se aparezca a vosotros. Estos son los pasos a seguir para poder experimentar la gloria de Hashem. Aquí les dice 3 puntos y nos dice a nosotros. El primero, esto es lo que Hashem ha mandado,
¿Qué nos ha mandado? Que estudiemos la Torá. El segundo punto, que hagáis. Nos está diciendo aquí que obedezcamos la Torá con motivos correctos. Y el tercer punto nos dice que la gloria de Hashem se aparezca a vosotros. ¿Cómo puede la gloria de Hashem estar con nosotros? Cumpliendo los dos primeros puntos. Esto es lo que Hashem ha mandado, estudiar la Torá. Que hagáis, o sea, no nada más estudiar, sino que llevemos a cabo lo que hemos aprendido. Se refiere a la obediencia, no nada más al aprendizaje, sino tenemos que aplicarlo en la obediencia con motivos correctos. Verso 7. Entonces Moshe dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda de ascensión, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego, presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como Hashem ha ordenado. Aquí por segunda vez, Moshe le dice a Aarón que presente su ofrenda. Esto nos hace pensar que Aarón estaba dudando y por eso no se atrevía a acercarse al altar. Moshe le está animando de nuevo para que tome su lugar de Cohen Gadol, sabiendo que Hashem ha provisto con un sacrificio perfecto para que podamos tener acceso al servicio sagrado delante de Él. El Eterno había perdonado a Aarón. Tal vez él haya tenido mala conciencia hablando de Aarón y vergüenza por su pecado. Pero esta escritura resalta la gran Rahamim, mal traducido misericordia, porque se refiere a la gran benevolencia, la gran compasión de Hashem al permitir a un gran pecador ocupar el puesto más alto de la nación. Aarón es un hermoso ejemplo de perdón de parte del Eterno. Ahora, en cuanto a nosotros, si nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, entre los cuales algunos son muy, muy graves, que no se puede ni confesar ni hablar de ellos, y si se los has confesado al Eterno pidiendo perdón, y puesto que confianza en la Rahamim, en la compasión y benevolencia de Hashem, puedes estar seguro de que Él te haya perdonado, como está escrito en Juan 1:9. O sea, estar seguros de que Él nos ha perdonado. Por supuesto que dándole la espalda al pecado, no volver a cometer los mismos errores. Dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero hay que confesarlos. Por más sucios y vergonzosos que sean, se los tenemos que confesar a Él. Y en Jeremías 31:34b, la segunda parte del texto 34, dice: perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. En ese texto el Eterno nos enseña que Él perdona y que también hace olvidar nuestro pecado. Sin embargo, en el crecimiento en el Ruach, en el espíritu, nos damos cuenta de la gravedad de los pecados que hemos cometido en el pasado, como está escrito en Salmo 25:7. Salmo 25:7. No te acuerdes de los pecados de mi juventud,
ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu rahamim, por tu bondad, oh Hashem. Así que, al recordar el pecado de la juventud, viene el Espíritu del Eterno que nos va instruyendo acerca de todas las cosas. Al principio, cuando uno se arrepiente de los pecados, no somos realmente conscientes de la gravedad de los pecados. Por eso cuando tenemos más madurez espiritual, más conocimiento, más crecimiento, más pecadores nos sentimos al mirar atrás. Más nos avergonzamos por lo que hemos hecho. Y esto viene del Ruach HaKodesh. ¿Por qué no dice la Escritura que Hashem nunca se acordará más de los pecados? De acuerdo al pacto renovado. Es cierto que Él se hace olvidar nuestros pecados en el sentido de que nunca nos lo recuerda en la cara con el fin de humillarnos o hacernos sentirnos culpables. Quien hace esta función es el Hasatán, el acusador. Pero cuando Hashem perdona, lo hace de verdad y nos considera como si nunca hubiéramos cometido esos pecados. Pero por otro lado, hay un crecimiento en la conciencia del pecador arrepentido acerca de la gravedad que ha cometido, no para condenar o avergonzar, sino para enseñarnos acerca de la inmensa rahamim, compasión y benevolencia del Eterno, y el resultado poderoso de la redención de Mashiach. El Espíritu de Hashem también nos hace recordar lo que hemos hecho, nos hace recordar para que no nos enorgullezcamos, sino para que nos mantengamos humildes. Nunca te olvides, nunca me olvido de dónde nos sacó Hashem. Así que este proceso de concienciación de la gravedad del pecado cometido en la juventud se puede ver en la vida de Pablo, como está escrito en 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más insignificante de los emisarios, que no soy digno de ser llamado emisario, pues perseguí a la congregación de Dios. Esta es una de las primeras cartas de Pablo. Más adelante vemos cómo la conciencia de la gravedad de su pecado ha aumentado. Ya no habla de sí mismo como el niño más insignificante de los apóstoles. Ahora habla como el más pequeño de todos los santos, todos los justos. Efesios 3:8. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Mesías. Al final de su vida, Pablo habla de sí mismo como el más grande de los pecadores. No por lo que estaba haciendo en ese momento como creyente maduro, como hijo del Eterno, sino por lo que había hecho en su juventud. Recordemos en 1 Timoteo capítulo 1, versos 15 y 16 que dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. El Mesías Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia,
para que en mí, como el primero, Yeshua HaMashiach demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Así que, mis amados, ciertamente nuestros pecados han sido borrados y han sido perdonados por la muerte de nuestro Mesías Yeshua, representada en todos los sacrificios del pecado, cumpliéndose la Torá en él. Pero conforme nosotros vamos madurando y creciendo espiritualmente, enderezando nuestros pasos para no salirnos del camino de su Torá en conocimiento y en obediencia, vamos creciendo y entendemos cada día más la gravedad de lo que hemos hecho. Y no para condenarnos, sino de ahí surge en nosotros una inmensa gratitud que produce una alabanza eterna a Hashem por la obra salvadora mediante nuestro Mesías Yeshua que nos ha alcanzado. Gracias, Padre. Bendito es usted. Aleluya. Veamos capítulo 9 de Levítico, versos 17 al 23. Verso 22. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, la ofrenda de ascensión y las ofrendas de paz, descendió. Aquí vemos cómo Aarón bendijo al pueblo. Y de acuerdo a los estudiosos, él pronunció esta bendición de los Kohanim, que en hebreo es Birkat Kohanim, que se encuentra en Números capítulo 6, 24 al 26, que dice: Hashem te bendiga y te guarde. Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rahamim. Hashem alce sobre ti su rostro y te dé paz. Algunos estudiosos rabinos de Israel difieren de esta bendición si fue la de Números 6, 24 al 26. Pero la escritura dice: alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Veamos el texto 23. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria de Hashem apareció a todo el pueblo. El Eterno había prometido mostrar su gloria en ese día. Pero a pesar de que Aarón había cumplido todo lo que le tocaba hacer y luego bendecía al pueblo, no vino la gloria de Hashem. En ese momento pudo haber dudado del perdón de Hashem y si realmente había cumplido con lo establecido en cuanto a cada sacrificio. También Aarón podía haber dudado si realmente valía para el pueblo, valía a él como Cohen Hagadol sobre la nación de Israel. Porque la gloria no se mostró cuando Aarón había hecho todo, sino solo cuando Moisés y Aarón juntos bendijeron al pueblo. Los estudiosos dicen que porque entraron en el tabernáculo para que Moisés le enseñara cómo quemar el incienso.
También dicen que entraron en el tabernáculo para suplicar juntos que Hashem enviara su Shekinah, su presencia manifestada. La gloria de Hashem vino solo cuando los dos hermanos se unieron para bendecir al pueblo juntos. Primero habían estudiado la Torá, luego habían obedecido la Torá, habían ofrecido los sacrificios prescritos, pero todavía no había aparecido la gloria de Hashem. Esto nos enseña a nosotros que lo único que finalmente puede traer la gloria de Hashem sobre nosotros es la unidad con los hermanos. Y lo dice el Salmo 133. Destaca la relación que hay entre la unidad y la unción sacerdotal. Ine Matov, cántico de ascenso gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen óleo precioso sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó Hashem la bendición y la vida para siempre. Así que tenemos varios ejemplos en las Escrituras de hermanos en la carne que sirven a Hashem juntos de una manera poderosa, como Moshe y Aarón, como Efraín y Manashe, como Pedro y Andrés, como Jacob y Yohanan, como Jacob y Yehuda, los últimos dos, Jacob y Yehuda, hermanastros de Yeshua. Si Moisés y Aarón no hubieran tenido esa unidad, no se hubiera manifestado la Shekinah de Hashem en ese día. Esto nos enseña que si no estamos viviendo juntos en armonía, no va a venir la Shekinah sobre nosotros. La gloria del Eterno, la presencia misma de Él. En Jacob 4.1 está escrito, Santiago 4.1, que es Jacob. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten con vuestros miembros? Este texto nos da la clave para entender la causa de las guerras y los conflictos entre los hermanos. Las posesiones son las posesiones. Las pasiones egoístas son las que causan las disensiones entre hermanos. En 1 Corintios 3:3 está escrito: porque todavía son carnales, sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andas como hombres? Vemos que los celos y las contiendas son producidas por la carne. El Yetzer Hará, la inclinación al mal, la solución para ese tipo de conflictos es andar en el Espíritu, es alimentar el Espíritu para que el fruto del Espíritu pueda dominar sobre los deseos malos de la carne.
En 1 Corintios 13, versos 4 al 7, habla del carácter de nuestro Mashiach en nosotros. Allí vemos cómo el amor es la solución para los conflictos. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecentemente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Pasemos al capítulo 10, versos 12 al 15. 10, 14. Sin embargo, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda podéis comerlos en un lugar limpio. Tú y tus hijos y tus hijas contigo, porque han sido dadas como una porción tuya y la de tus hijos de los sacrificios de las ofrendas de paz de los hijos de Israel. Aquí dice que las hijas de los Kohanim pueden comer ciertas ofrendas en un lugar limpio, lo cual indica que no solamente se pueden comer en el atrio del tabernáculo, sino fuera del atrio. De acuerdo a los estudiosos, este lugar limpio correspondía a todo el campamento de Israel, puesto que allí no podía entrar ninguna persona con la plaga de Tzaraat, porque haría impuro, el campamento. En el tiempo de los templos, la ciudad de Jerusalén fue considerada pura hasta los límites de sus murallas. Y esto nos enseña que las ofrendas con menor grado de santidad, en hebreo Kodashim Kalim, pueden ser comidas fuera del templo, dentro de las murallas de Jerusalén. Sabemos que cuando algún ciudadano de Israel se impurificaba, todo el pueblo era impuro. Por eso, esta observación que acabo de mencionar. En el capítulo 10, verso 16 al 20, nos dice lo siguiente. Y Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y aquí que había sido quemado. Y se enojó con Eleazar y con Itamar, los hijos que habían quedado a Aarón, diciendo: Moisés estaba muy interesado aquí que se cumpliera la orden divina. Por esta actitud fue llamado un siervo fiel, como dice en Números 12:7. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa, él es fiel. Verso 19 del capítulo 10. Pero Aarón dijo a Moisés: Mira, hoy mismo han presentado ellos ofrenda por el pecado y su ofrenda de ascensión delante de Hashem. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido grato a los ojos de Hashem? Solo un Cohen Gadol, un gran Cohen, traducido como sumo sacerdote, puede comer los sacrificios en estado de luto, en hebreo onen, sin profanarlos. Pero aquí vemos cómo Aarón no lo quería hacer porque consideraba que no era agradable delante de Hashem.
En el capítulo 11, 33 al 47 dice, veamos el verso 36. Solamente un manantial y un hoyo de acumulación de agua permanecerá limpio, pero lo que toque sus cadáveres quedará impuro. En ese texto está la base para entender el sistema de una mikvé, acumulación de aguas purificadoras. El texto dice que este sistema con una fuente y un hoyo de acumulación de agua es lo único que permanecerá limpio. No importa lo que entre en ella. De allí se deduce que todo lo que entre en esa agua se purifica. Si la mikvé tiene suficiente agua, todo cuerpo que entre en el agua es considerado como eliminado. Esto significa que si un cuerpo impuro entra en una mikvé que tiene esas características, es simbólico eliminado junto con su impureza. Cuando el cuerpo sale de esa agua, es como si hubiera nacido de nuevo y sale purificado. Recordemos que para poder entrar en el templo de Jerusalén, todos tenían que pasar por una mikvé de aguas purificadoras. Recuerden que lo comentamos en otro estudio, que no tenemos que hacer baño de purificación como habíamos aprendido en cada Shabbat o en cada Rosh Hodesh o en cada fiesta solemne. Esto nada más se hacía cuando había el templo en Jerusalén y cuando tenían que subir al templo, allá afuera estaban las mikvé, las piletas o aguas de purificación. Así que sí tenemos que estar muy bien para la fiesta o para el Shabbat, pero realmente la purificación se refiere a estar en estado de pureza cuando subían al templo. Claro que si lo quieren hacer, es simbólico, lo pueden hacer. No es una prohibición tampoco. Muy bien. Veamos el verso 42, la primera parte. Todo lo que anda sobre su vientre. Algunos estudiosos dicen que se refiere a la serpiente. En la palabra hebrea que ha sido traducida como vientre, en hebreo gajón, se encuentra la letra central de la Torá de Moisés, que es la letra Bab, que significa clavo, señal. Alrededor de ese clavo gira toda la Torá. Es la sexta letra del alfabeto hebreo. El número 6 es el número del hombre y el libre albedrío, de acuerdo a Revelación Apocalipsis 13:18. Y esto nos lleva a algo muy importante, que toda la Torá gira alrededor de un hombre que fue clavado como una señal. Amén. En el capítulo sobre comidas permitidas y prohibidas, se habla de un animal que se arrastra sobre su vientre. En ese vientre está la señal. Esto nos recuerda a la serpiente antigua que fue maldecida y que tiene que andar sobre su vientre. Fue la que hizo que el pecado se introdujera en este mundo. Y por medio de la comida prohibida, el pecado entró en el vientre del hombre y se distribuyó a toda su constitución. La salvación de esta situación es que aquel hombre, alrededor del cual gira todo el universo, sea lleno de pecado, maldecido y clavado en un madero. Esta es la señal del mensaje central de la Torá, para que todo
el que con su libre albedrío tome la decisión de creer en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Vayamos al capítulo, aquí estamos en el 11, verso 43, dice: no hagas sus almas abominables por causa de ningún animal que se arrastra, y no te contamines con ellos para que no seas impuro. Si un hijo del Eterno de Israel, y también se refiere principalmente a los judíos de Israel y a nosotros que somos injertados, si alguien de nosotros comemos estas cosas abominables, nuestra alma se convierte en abominable ante el Eterno. Verso 44, porque yo soy Hashem vuestro Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y esta es la primera vez que aparece la expresión sean santos, porque yo soy santo. Y es en relación con la comida. Esto nos enseña que la santidad depende en gran parte del tipo de comida que comemos. 11:45. Porque yo soy Hashem, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Amén. Este texto hebreo dice que Hashem hace subir de Egipto a los hijos de Israel. No es una cosa que pasó solamente en el pasado, sino es presente. Hoy está vivo esto para nosotros. Por medio de la obediencia a los mandamientos del Eterno, el pueblo de Israel deja de vivir como vivía en Egipto, comiendo toda clase de cosas que producían abominación en sus almas. Y gracias a la Torah y al Ruach de nuestro Mashiach que nos motiva, también los escogidos de entre las naciones podrán salir de la esclavitud, de la paga del pecado es muerte y del sistema de este mundo, y hacer caso a estas reglas de pureza para ser un pueblo santo, apartado para Hashem. Aleluya, amén. Al principio de este estudio les comenté que hoy vamos a ver también una aplicación, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida personal. Hay una imagen aquí en esta porción de dos varones que son actores y están representando a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y tienen una cara como se sorprenden que hicimos mal porque fueron consumidos por el fuego. Bueno, la aplicación para que a nosotros no nos pase esto, claro que tenemos que tener la base fundamental que es la Torah y a nuestro Mesías Yeshua, pero para no sorprendernos tenemos que conocerla y actuar de acuerdo al protocolo de nuestro Rey, a las indicaciones que Él nos da. Vimos que en esta parashá Shemini nos sigue informando de lo que aprendimos en la porción anterior, en la parashá Tzav, ordena, donde habla sobre la consagración de los Kohanim por un periodo de 7 días. A nosotros nos llama también el Eterno a ser Kohanim, linaje escogido, real sacerdocio, Kohanim. Entonces, esto nos incluye a nosotros.
Esta es una lección para nosotros. Todo es actual, pasó y sigue pasando. Y el Eterno nos da los lineamientos para no ser consumidos por fuego, como le pasó a Nadab y a Abiú. ¿Por qué les pasó a ellos? Porque ofrecieron un fuego extraño. Vamos a ver qué es un fuego extraño. En el santuario, en el templo, y si nosotros somos templo y morada del Ruach HaKodesh, pues es el santuario del Eterno. En esta porción que estamos viendo, ya vamos a terminar, en este Shabbat, termina con las instrucciones sobre lo puro. Y algunas lecciones importantes también sobre la pureza ritual. Es preciso que todos procuremos buscar en los escritos de Moisés, porque Moisés no hizo otra cosa sino escribir sobre el Todopoderoso. Quizá como en ninguna otra paracha, como en esta de Shemini. Mashiach se hace presente de una forma extraordinaria. Así que prestemos mucha atención, pues después de su resurrección, Mashiach, el Mesías, nuestro Mesías, Yeshua glorificado, se revela a sus discípulos en el ciclo de 8 días, lo cual podría ser visto como una alusión a Shemini 8, octavo. Y octavo vimos que no es un número cualquiera. En la Torá, el 8 simboliza lo que trasciende lo natural, lo que se eleva por encima del ciclo completo del 7, de la creación. El octavo día marca el inicio oficial, en este punto que estamos estudiando, del servicio del Mishkan, porque se prepararon por 7 días. El Mishkan, el tabernáculo, ese santuario portátil donde el cielo tocaba la tierra. Así que meditemos un poquito y nosotros venimos a hacer ese Mishkan en movimiento, templos vivientes del Eterno. Aarón y sus hijos, los Kohanim, fueron llenos, investidos con su labor sagrada. El pueblo estaba observando con reverencia cómo la presencia divina desciende en forma de fuego y consume la ofrenda. Maravilloso este tiempo, un momento glorioso. Pero enseguida, lo escrito en esta porción nos sorprende con un giro doloroso, que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos por un fuego del Eterno celestial, porque hicieron un acto no autorizado. Quizá estaban muy emocionados, muy entusiasmados, pero con sus emociones no lo alinearon con la voluntad divina que ya les había dado instrucciones. Más adelante, Shemini nos lleva a las leyes de pureza, distinguiendo entre animales puros y animales impuros. Y nos enseña que incluso comer puede ser un acto de espiritualidad. ¿De acuerdo? Si comemos puro, es un acto de mantenernos en pureza con el Eterno, igual que todos los mandamientos y ordenanzas. Pero si queremos comer impuro, por más mínimo que sea y estamos conscientes, es una contaminación a ese templo y es ofrecer un fuego extraño porque no estamos siguiendo las indicaciones del Eterno. Así que
El fuego perpetuo sobre el altar, siempre tiene que estar encendido ese fuego, es el símbolo del compromiso constante. Ahora, para que se manifieste la Shejinah, debe haber obediencia, porque cuando no hay obediencia, no hay gloria de Dios. Siguiente punto, la tragedia de Nadab y Abiú nos advierte lo peligroso que es actuar sin dirección, o sea, hacer lo que nosotros queramos, porque la dirección está establecida en la Escritura. Pero si no queremos que pase una tragedia en nuestras vidas, debemos actuar con la dirección. Por eso Torah es instrucción para hacerlo correctamente todo. El siguiente punto son las instrucciones del duelo para los Kohanim. Aquí nos enseña que cuando servimos a Dios, al Todopoderoso, implica hacer un lado o postergar el dolor personal. Estamos sirviendo al Eterno, no hay lugar para nuestra situación o emociones, que son parte de nuestra naturaleza humana. Como Aarón guardó silencio, él no lloró, él no se vistió de luto. Así que esas son las instrucciones en tiempo de duelo que aplica para nosotros. Prohibición del vino en el servicio. Así que aquí nos habla que debemos servir al Eterno con una claridad mental en lo sagrado. Nos habla de las leyes alimentarias. ¿Qué nos dijo Hashem sobre lo que ingerimos? Si comemos limpio, puro, kosher, eso es un acto de obediencia, porque, voy a usar esta palabra, nos eleva a lo espiritual. Entre más obedezcamos y nos sujetemos, más crecimiento y madurez espiritual tenemos, más santidad más que otra cosa, más relación con el Padre íntima, y su gloria va a estar con nosotros. También vimos sobre la santidad práctica, o sea, separar lo puro de lo impuro, no solamente con palabras, sino con acciones diarias. Lo que destaca en esta parashá no es solamente la crónica del pasado, sino que es un espejo para nuestra generación, para nosotros hoy. Cada ley, cada instrucción, cada suceso que nos habla sobre el cuidado con el que debemos tratar todo lo que está relacionado con lo espiritual. La obediencia no es un castigo. La obediencia es una forma de amor. El detalle, la precisión, la intención, la voluntad son señales de reverencia al Eterno. Así que los sabios o estudiosos enseñan que el fuego extraño no fue castigado por la desobediencia, sino fue castigado porque mezclaron el entusiasmo, las emociones, lo que sintieron en ese momento, sin una dirección. No recordaron la dirección que el Eterno les había dado. Así que no podemos nosotros actuar por emociones. Nunca, sino basados en la dirección que el Padre nos da. Es una lección para todos los hijos del Eterno, porque todos los hijos del Eterno debemos estar sirviendo al Eterno
con entrega total. Pero debemos recordar siempre la dirección de nuestro Padre. Es como una brújula que nos lleva por el camino correcto, haciendo la voluntad del Todopoderoso en nuestra vida. Ahora, ¿cómo aplico esta paracha hoy? ¿Cómo la aplico? Sabemos que no tenemos Mishkan, no hay altar, pero sí tenemos algo. Tenemos nuestros hogares, y nuestros hogares pueden ser mini santuarios o mini templo o tabernáculos si permitimos que allí habite el Eterno, que habite la armonía, el amor, la pureza y la luz de la Torah. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, tenemos la responsabilidad de nosotros ser fuego. No podemos apagarnos. ¿Sí? Las lámparas encendidas, ser fuego, llenos del Ruach HaKodesh. Sí, pero no te dejes llevar por las emociones, porque te puedes quemar. ¿Sí? Actúa con dedicación, con entrega, con pasión, pero también lo más importante, actúa con sabiduría, con la dirección del Todopoderoso, porque muchos se han perdido por dejar crecer las emociones y esas falacias humanas que pierden el camino por alimentar el yo. Y el fuego del Ruach HaKodesh se apaga y son consumidos, pero por el fuego consumidor del Eterno. Pueden vivir toda la vida así, pero bien dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen correctos o perfectos, pero su fin es camino de muerte. Así que sigo aprendiendo cómo aplico esta porción hoy. Muy bien, pues para aplicarla nos está hablando que vivamos con conciencia. Ser conscientes de nuestra forma de comer, nuestra forma de hablar, nuestra forma de decidir, nuestra forma de descansar. Al vivir con conciencia, podemos vivir una vida en santidad. Aún el descanso es algo sagrado. El comer, el hablar, el decidir, siempre guiados con la dirección del Padre. La Torah significa instrucción. Así que es prudente escuchar de los maestros las instrucciones de la Torah. Y aprendemos que no necesitamos hacer ningún otro sacrificio. Cargas que nosotros nos ponemos, no. Al oír la instrucción de la Torah a través de los maestros o los servidores, lo que nos toca hacer a nosotros es solamente una cosa: hacer bien. En todas las áreas. Hacer bien, hacerlo bien. Amén. Entonces, cada acto que nosotros decidamos hacer tiene un eco espiritual. ¿Por qué? O sea, va a resonar en tu vida. La buena decisión o la mala decisión nos va a perseguir toda la vida. Tiene un eco, no se corta y tiene una repercusión. Entonces, ¿por qué tiene esa repercusión? Porque si el Eterno está en los detalles, en los mínimos detalles, en los mínimos pensamientos, en los mínimos deseos o inclinaciones del corazón, ¿cómo podemos, entonces, si Él está al pendiente de todo, cómo podemos pasar una vida sin prestarle a Él atención? ¿Sí? Sabemos que lo acabamos de ver, que cuando nos arrepentimos y crecemos, cada vez vemos más el error que cometimos. Para eso sirve recordar a veces el pasado. Entre más pasa el tiempo y maduramos, el pecado de atrás como que se valora y dice, wow, qué cosas tan perversas y malvadas hice.
vergüenza, arrepentido estoy, y siempre estamos en una convicción de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, en el Talmud leemos que grande es el arrepentimiento, pues transforma las transgresiones intencionales en méritos. O sea, ¿qué voy a hacer? El bien, porque te arrepentiste. Grande es el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, al ser grande el arrepentimiento, esto va a transformar todo para bien. Las transgresiones intencionales en méritos, en el bien. Así que a Nadab y a Abiú los perdemos físicamente. No habla más la escritura de ellos, pero su historia es una advertencia para nosotros. Una advertencia que está viva. No todo fuego es bienvenido. El verdadero fuego sagrado es aquel que arde con dirección y con obediencia. Amén. Así que, ¿qué fuego va a haber en nosotros? ¿Qué fuego hay ahorita? Bueno, pues cuidado, tenemos tiempo de recapacitar. El verdadero fuego sagrado es el que arde en dirección con la Torá y con la obediencia. Nuestra voluntad llevarlo, todo nuestro ser, a la obediencia de nuestro Mashiach. Así que nos espera una semana para tomar decisiones desde las más pequeñitas, pero debemos ser sabios. Deben estar llenas de la luz con la dirección del Eterno. Vamos a alimentarnos cuántas veces en esta semana con la ayuda del Eterno, y que cada alimento que pongamos en nuestra boca y cada palabra que salga de nuestro corazón y cada acto en nuestra vida, mis amados, sea una ofrenda sagrada, un fuego que glorifique a nuestro Padre amado. Amén. Muy bien, pues terminamos. Hay más que estudiar, pero se alarga mucho el estudio, no podemos abarcar todo. Mas, sin embargo, el Eterno cada año añade más a la sabiduría y conocimiento que proviene de Él. Amén y amén. Oremos. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Recibe esta bendición. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Tenga de ti rahamim, compasión y benevolencia, y te dé su paz, te dé su shalom todos los días de tu vida. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén y amén. Shabbat Shalom y Shavuot Tov. Les amamos, amada familia. Sean más bendecidos en Yeshua y en Torah. Amén y amén. Ministerio México les ama y en oración unos por otros. Amén. Shalom, shalom.